Las montañas son un lugar donde tus errores no son perdonados. Cada cresta esconde un enemigo. Los valles se tragan cada onda sonora. Estas montañas se tragaron a un equipo de patrulla sin dejar rastro en 2008. Mi indicativo es Halcón. Soy el sargento Daniel Harris y no encontrarás nada de lo que estoy a punto de contarte en los informes oficiales. El mando lo enterró todo profundamente, selló los archivos y nos dijo que nunca habláramos de ello. 15 años después, todavía me despierto por la noche escuchando la voz entrecortada de Marcus Reed en la radio, suplicando un rescate que nunca llegó. Aunque era octubre, el frío penetraba nuestra ropa y se filtraba hasta los huesos. Nuestra base de operaciones avanzada era una celda hecha de sacos de arena y barreras GESCO, excavada en la ladera de la montaña junto al valle del río Pet. La habíamos llamado FOB Víbora. 32 Marines trabajaban en rotación en tareas de patrulla, siguiendo un tramo de carretera donde los talibanes se complacían en colocar minas. La gente local nos trataba con mucha frialdad. No era su culpa. Cada vez que pasábamos por un pueblo, se estaba registrando la casa de alguien. En un lugar donde la supervivencia solo era posible manteniéndose neutral, no tardó mucho en desaparecer el elemento de confianza. Todo sucedió repentinamente. Mi escuadrón llevaba en el país 5 meses, tiempo suficiente para conocer el terreno, pero no tanto como para perder el filo. El cabo Marcus Reed era mi mejor fusilero, 23 años con una cara de niño que lo hacía parecer más joven. Se ofrecía voluntario para todo, siempre el primero en equiparse, el último en quejarse. El soldado Jonathan Miller manejaba las comunicaciones, un chico delgado de Ohio que podía arreglar una radio rota con cinta adhesiva y optimismo. Eran buenos Marines, del tipo en el que confías para que te cubran la espalda cuando el mundo se tuerce. El informe de la misión llegó el 14 de octubre. El teniente Porter estaba frente a un mapa topográfico señalando un círculo rojo a 15 kilómetros al noreste de nuestra posición. La inteligencia informó de movimientos talibán a través de un paso de montaña, que conectaba 2 valles. Nuestro trabajo era simple, hacer una patrulla de 4 hombres, reconocer el área, marcar posiciones enemigas y regresar antes del anochecer. Cosas estándar. Lo habíamos hecho 100 veces. Reed, Miller y otros 2 del segundo escuadrón recibieron la misión. El cabo Devon Price y el soldado de primera clase Cal Anderson. Price era tranquilo, metódico, el tipo de Marine que revisaba su equipo 3 veces y nunca perdía un detalle. Anderson era lo contrario, ruidoso, engreído, siempre hablando del coche que iba a comprar cuando volviera a casa. Juntos formaban un equipo de fuego sólido. Les ayudé a cargar sus mochilas esa mañana, revisando munición y suministros de agua. Le pregunté a Miller si tenía suficientes baterías para el PRC mientras metía su mochila. Me respondió que tenía 6 de repuesto, que estaban bien. Sonrió con esa energía nerviosa que siempre llevaba antes de las patrullas. Reed metió un cargador nuevo en su M4, verificando la recámara. Comentó que eran 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta, que estarían bebiendo raciones cálidas a las 16 horas. Debería haber ido con ellos. Ese es el pensamiento que me mantiene despierto. Debería haber estado en esa patrulla, pero el teniente Porter me quería en la FOB, coordinando apoyo de morteros para otro escuadrón que vigilaba la ruta Michigan. Así que me quedé en la puerta y los vi desaparecer en la neblina gris que se aferraba a las montañas como un sudario. La última transmisión llegó a las 14:47 horas. La voz de Miller, clara y tranquila por la radio. Víbora principal, aquí Segador 2. Punto de control Delta alcanzado. Sin contacto enemigo. Moviéndonos el punto de reunión Echo. Cambio. Yo estaba en el centro de operaciones tácticas cuando llegó la llamada. El teniente Porter copió el mensaje y marcó su posición en el mapa, justo donde se suponía que debían estar, siguiendo la ruta planeada a través de un desfiladero estrecho que serpenteaba entre 2 líneas de cresta. Movimiento de patrulla estándar, nada inusual. Segador 2, Víbora principal copia. Informen cuando lleguen a Echo. ¿Cómo está el clima allá arriba? La estática crujió. Luego la voz de Miller volvió ligeramente distorsionada. La nieve es espesa, Víbora. Visibilidad reducida a 50 metros. Terreno sólido. Estamos haciendo buen tiempo. Eso fue todo. Las últimas palabras que cualquiera de nosotros escuchó de ellos. Pasaron 15 minutos, luego 30. A las 14:30 Porter intentó contactarlos de nuevo. Nada, solo el sisío de aire mudo. Cambió entre frecuencias, pensando que tal vez habían cambiado de canal por error. Todavía nada. Para las 15:30, el centro de operaciones tácticas estaba lleno de oficiales y suboficiales mirando ese mapa como si tuviera respuestas. Alguien sugirió que podría ser el terreno bloqueando la señal. Esos desfiladeros causan problemas con las comunicaciones.
Porter negó la cabeza. Deberían haber llegado al punto de reunión ya. Aún con la nieve, tenían tiempo de sobra. A las 15:30 tomó la decisión: enviar un equipo de búsqueda. Me ofrecí voluntario inmediatamente. Agarré mi rifle, cargué cargadores nuevos y reuní un elemento de 6 hombres. Salimos por la puerta en 20 minutos. 2 Humvees llenos de equipo de combate, suministros médicos y suficiente potencia de fuego para luchar para salir de una emboscada. El viaje tomó 90 minutos. El camino de tierra se retorcía por las estribaciones, subiendo más alta con cada kilómetro. La nieve que Miller había mencionado se había espesado hasta convertirse en una pared sólida de gris. Nuestros faros apenas cortaban 3 metros adelante. Las montañas se cernían a ambos lados, formas oscuras que parecían moverse cuando no las mirabas directamente. Nadie hablaba, solo escuchábamos los motores diésel y el crujir de la grava bajo los tinejes. Llegamos al último punto de control conocido a las 17:10, justo cuando la luz del día comenzaba a menguar. Este era el punto en el que el equipo de Reed debería haber girado al este hacia el punto de reunión. Desmontamos con mi escuadrón, armas arriba, escaneando las rocas y la escasa vegetación. El aire se sentía mal, demasiado quieto, sin viento, sin cantos de pájaros, nada. Solo un silencio opresivo presionando como si las montañas estuvieran conteniendo la respiración. Ordené que se dispersaran, que buscaran huellas, casquillos, sangre, algo que pudiera indicar algo sobre la patrulla. Nos movimos en una línea suelta, revisando ambos lados del sendero. El soldado Torres encontró la primera señal a 70 metros más arriba en el camino. Huellas de botas en el polvo, 4 pares moviéndose en formación. Las huellas matizaban con nuestras botas estándar. La patrulla de Reed definitivamente había pasado por aquí. Torres se arrodilló junto a ellas, diciendo que las huellas parecían recientes. No podían tener más de unas pocas horas. Seguimos el rastro más dentro del desfiladero. Las paredes se cerraban a ambos lados, subiendo 60 metros sobre nosotros. Terreno perfecto para emboscadas. Mi dedo se cernía cerca del guardamonte, ojos escaneando cada sombra. Pero no había nada, sin movimiento, sin sonido, sin indicación de que alguien hubiera estado aquí excepto esas huellas de botas conduciéndonos adelante. Medio kilómetro adentro, encontramos la pieza de equipo, el auricular de radio de Miller tirado en medio del camino como si alguien lo hubiera dejado en plena zancada. Excepto que no había Miller, no había señales de lucha, solo la radio allí esperando. Mi instinto se retorció. Los Marines nunca dejan sus radios, jamás. Se nos graba desde el primer día. Puedes perder tu mochila, tu casco, tus botas, pero nunca tu arma. Encontrar ese M4 era como encontrar un miembro cercenado. Alguien llamó desde el flanco derecho. Me giré para ver al cabo Hayes señalando el suelo. Más huellas de botas, excepto que estas estaban dispersas, superpuestas, moviéndose en diferentes direcciones, como si la patrulla hubiera roto la formación y comenzado a deambular. Hayes expresó su confusión sobre por qué se habrían separado. Seguimos las huellas dispersas. Llevaban fuera del camino principal subiendo una pendiente empinada cubierta de guijarros sueltos. Escalar esa pendiente con equipo completo habría sido agotador, inútil. No había razón táctica para ir en esa dirección, pero las huellas estaban ahí. 4 senderos distintos dirigiéndose hacia arriba en la niebla. Grité el nombre de Reed, Marcus, Miller, cualquiera. Mi voz resonó en las paredes del cañón. El silencio tragó mis palabras. Ni siquiera un eco regresó. Se sentía como si las montañas absorbieran el sonido antes de que pudiera viajar. Subimos. Mis botas resbalaban en la roca suelta, enviando piedrecitas cayendo detrás de nosotros. La niebla se espesó más, reduciendo la visibilidad a largo de un brazo. Apenas podía ver a Torres frente a mí. El aire sabía metálico, como sangre, y cada respiración se sentía más pesada que la anterior. En la cima de la cresta, encontramos sus mochilas. Las 4 mochilas alineadas en una fila ordenada, cremalleras cerradas, contenidos intactos. Abrí la mochila de Reed con manos temblorosas. Su saco de dormir, raciones, munición extra, artículos personales. Todo todavía estaba ahí. Lo mismo con las otras. Era como si hubieran decidido dejar su equipo y seguir caminando. Hayes murmuró que no tenía sentido, preguntando por qué abandonarían sus mochilas. Escaneé el área buscando algo que explicara esto. Fue entonces cuando vi la cueva. Una abertura oscura en la cara de roca, tal vez de 2 metros de alto y 1 metro de ancho, escondida detrás de un grupo de rocas. Las huellas de botas conducían directamente a ella y desaparecían adentro. Mi sangre se enfrió. Las cuevas en Afganistán eran o escondites talibanes o trampas mortales. A veces ambas.
Habíamos perdido Marines antes en complejos de cuevas equipados con artefactos explosivos improvisados o posiciones de emboscada. Pero esas cuevas siempre mostraban señales de uso. Casquillos, basura, tierra removida. Esta parecía intacta, antigua, como si hubiera estado sellada durante siglos y solo recientemente se hubiera abierto. Ordené establecer seguridad, anunciando que iba a entrar. Hayes comenzó a decir que deberíamos esperar, pero lo interrumpí repitiendo que iba a entrar. Mis Marines estaban ahí dentro. No me iba sin ellos. Encendí la luz de mi arma y entré en la oscuridad. La temperatura bajó inmediatamente, al menos 10 grados más fría adentro. La cueva era estrecha, obligándome a girar de lado para pasar. Mi luz jugaba sobre paredes de piedra lisa cubiertas con marcas extrañas. No pastú, no árabe, algo más antiguo, símbolos que no reconocía, tallados profundamente en la roca. El pasaje se abría a una cámara más grande. Mi luz barrió el espacio y me congelé. En el centro del piso de la cueva había un círculo perfecto de piedras, cada una colocada con cuidado deliberado. Y dentro de ese círculo, 4 pares de huellas de botas, mirando hacia afuera, como si Reed y su equipo hubieran estado allí juntos antes. ¿Antes de qué? No había nada más, sin cuerpos, sin sangre, sin señales de violencia, solo esas huellas en el polvo conduciendo al círculo y deteniéndose, como si mis Marines simplemente hubieran dejado de existir. Me quedé allí en la oscuridad fría, luz del arma temblando en mi mano, y sentí algo que nunca había sentido antes en combate. Miedo absoluto, primitivo. No el miedo de recibir un disparo o volar por los aires, el miedo de algo mucho peor, el miedo de que lo que se llevó a mis Marines no fuera humano. Hayes me llamó desde afuera diciendo que necesitaba ver algo. Retrocedí de la cueva, incapaz de apartar los ojos de aquellas huellas hasta que estuve afuera de nuevo. Hayes estaba parado en el borde de la cresta señalando hacia el valle abajo. Seguí su dedo y sentí que mi estómago caía. 90 metros abajo, escondidas en la niebla, había 4 figuras paradas inmóviles en medio de un campo vacío. Incluso desde esa distancia, podía ver que llevaban nuestro equipo, nuestros uniformes. Torres susurró preguntando si eran ellos. Levanté mi rifle, bajando mi mira a ACOG para ver mejor. La ampliación trajo a las figuras en un enfoque nítido, y lo que vi hizo que mi dedo en el gatillo se congelara. Estaban paradas en formación perfecta, espalda recta, brazos a los lados, caras vueltas hacia arriba hacia nosotros, pero sus caras estaban mal, demasiado pálidas, demasiado lisas, como máscaras de cera estiradas sobre cráneos, y sus ojos reflejaban lo último de la luz del día, como animales atrapados en los faros. Grité el nombre de Reed, Marcus, Miller, cualquiera. Mi voz resonó en las paredes del cañón. El silencio tragó mis palabras. Ni siquiera un eco regresó. Se sentía como si las montañas absorbieran el sonido antes de que pudiera viajar. Bajamos por esa cresta tan rápido que me sorprende que nadie se rompiera un tobillo. Para cuando llegamos al campo no había nada. Ni huellas, ni hierba alterada, ni indicación de que alguien hubiera estado parado ahí momentos antes. Solo terreno vacío y el silencio opresivo presionando sobre nosotros desde todas las direcciones. Activé mi radio con manos temblorosas. Víbora principal. Aquí Halcón. Encontramos su equipo, sin señales de personal, solicitando fuerza de reacción rápida e inmediata y pájaros de evacuación médica en espera. La voz del teniente Porter crepitó de vuelta, tensa por el estrés, preguntando cuál era mi situación. Miré el campo vacío, la cueva detrás de nosotros, las caras pálidas de mis Marines. ¿Cómo podía explicar lo que acabábamos de ver? ¿Cómo podía poner en palabras lo equivocado de este lugar? Le dije a Víbora que necesitábamos retroceder al FOB Víbora, que algo no estaba bien aquí, que necesitábamos más personal y luz del día. Respondió negativa, ordenando que se continuara la búsqueda hasta que lo interrumpí, cosa que nunca había hecho antes, diciendo que necesitábamos irnos ya. Hubo una larga pausa. Luego copió, ordenando regresar a la base inmediatamente y que informaríamos cuando volviéramos. Nos movimos rápido, armas arriba, ojos escaneando constantemente. Nadie habló durante el viaje de regreso. ¿Qué había que decir? Habíamos ido a buscar a 4 Marines desaparecidos y encontramos su equipo, sus armas y algo más. Algo que llevaba sus caras pero no eran ellos. Pasamos por las puertas de FOB Víbora a las 9:30 horas.
El teniente Porter estaba esperando con media docena de oficiales que no reconocía. Llevaban uniformes limpios sin parches de unidad, ese tipo de aspecto anónimo que gritaba inteligencia u operaciones especiales. Dijo que esos caballeros necesitaban informarme inmediatamente. Respondí que mis hombres necesitaban restar. Me ordenó que fuera ahora, sargento. Me llevaron a una habitación cerrada sin ventanas. Durante 3 horas se hicieron las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué viste? ¿Cómo era la cueva? Describe las figuras. ¿Estás seguro de que eran tus Marines? Podrían haber sido combatientes talibanes con equipo robado. Les conté todo. La cueva, el círculo de piedras, los símbolos, las figuras en el valle. Al final estaban intercambiando miradas que no podía leer. Finalmente uno de ellos dijo que lo que iban a decirme estaba clasificado. No lo repetiría a mis Marines ni a nadie más. ¿Estaba claro? Asentí. Continúa diciendo que esta no era la primera vez que esto pasaba. Hace 6 meses, una patrulla británica desapareció en la misma área. 3 meses antes de eso, un escuadrón del Ejército Nacional Afgano. Mismas circunstancias. Equipo dejado atrás, sin cuerpos recuperados. Mis manos se cerraron en puños preguntando ¿qué se los llevó? Respondieron que no lo sabían, pero creían que había algo en esas montañas, algo antiguo, y que necesitaban que les ayudara a encontrarlo antes de que se llevara a alguien más. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no había terminado. La búsqueda de Reed, Miller, Price y Anderson no estaba terminando. Apenas estaba comenzando. No nos dieron tiempo para procesar lo que había pasado. A las 6 de la mañana siguiente, estaba de vuelta en esa sala de reuniones con los oficiales sin nombre y una cara nueva, la doctora Sarah Vance, una antropóloga de alguna agencia gubernamental que no existía oficialmente. Extendió fotografías sobre la mesa, imágenes de sistemas de cuevas en toda la provincia de Kunar, todas marcadas con X rojas. La doctora Vance comenzó con voz clínica y distante, explicando que lo que encontré ayer se correlacionaba con otros 17 sitios que habían documentado en esta región. Cada ubicación compartía características idénticas: círculos de piedra, símbolos antiguos y una ausencia completa de restos a pesar de claras evidencias de entrada. Miré las fotos. Algunas cuevas se veían exactamente como la que habíamos encontrado. Otras eran más grandes, más elaboradas, pero los símbolos eran los mismos. Ese mismo guión inquietante tallado en piedra. Pregunté qué eran. La doctora Vance dudó, mirando a los oficiales antes de responder. Creían que eran marcadores de umbral, puertas, por así decirlo. Las tribus locales tenían historias sobre estos lugares que se remontaban a siglos. Las llamaban las puertas silenciosas. Según la leyenda, los pueblos antiguos las usaban para desterrar enemigos o criminales. Cualquiera que entraba, nunca regresaba. El teniente Porter intervino desde la puerta diciendo que eso era folclore, que necesitaban hechos. Uno de los oficiales interrumpió diciendo que los hechos eran que habían perdido 19 personas en 6 meses. Fuerzas SAs británicas y ahora 4 de nuestros Marines. Lo que sea que estuviera sucediendo, se estaba acelerando. La doctora Vance sacó otra fotografía. Esta mostraba un pueblo, tal vez a 10 kilómetros de FOB Víbora. Explicó que hace 3 días, una familia entera desapareció de este pueblo. Los locales sellaron la entrada de la cueva con piedras y no se acercan. Sus fuentes decían que había un anciano del pueblo que afirmaba saber cómo cerrar estas puertas permanentemente. Pregunté si querían que lo encontrara, ya sabiendo la respuesta. Dijeron que querían que liderara un equipo especializado. Huella pequeña, exposición mínima. Conseguir al anciano, extraer la información que tuviera y salir. Debería haberme negado. Debería haberles dicho que enviaran a sus espías o contratistas. Pero la cara de Marcus Reed seguía apareciendo en mi mente. Esa cosa usando su piel, mirándome desde el valle. Si había siquiera una posibilidad de traerlo de vuelta, tenía que intentarlo. Pregunté cuándo nos moveríamos. Respondieron que a las 14 horas. Llevaría un equipo de 4 hombres más un intérprete. Tendrían apoyo aéreo en espera, pero el oficial se inclinó hacia adelante advirtiendo que si encontraba algo como lo que vi ayer, no debía enfrentarlo, marcar la ubicación y extraer inmediatamente. Necesitaban inteligencia, no héroes. Para las 13:30 mi equipo estaba preparado en el parque de vehículos. Había seleccionado personalmente a cada hombre. El cabo Hayes, sólido e inquebrantable. El soldado Torres, ojos agudos y manos firmes.
el cabo Jackson, nuestro mejor tirador, y Faret, nuestro intérprete, un afgano de 40 años que había trabajado con nosotros durante 2 años y conocía la política tribal mejor que nadie. Fue Faret quien rompió el silencio mientras cargábamos los Humvees. Me dijo que el pueblo al que íbamos, la gente allí tenía mucho miedo, no querrían hablar sobre las cuevas. Le respondí que por eso lo llevábamos, que confiaban en él. Negó su cabeza lentamente diciendo que nadie confiaba en nadie cuando se trataba de las puertas silenciosas. Estas no eran historias talibanes o fantasmas de la guerra rusa, esto era algo mucho más antiguo. Su bisabuelo conocía estas historias. Decía que las montañas recordaban todo, y algunos recuerdos deberían permanecer enterrados. El viaje tomó 90 minutos a través de terreno cada vez más difícil. El pueblo estaba en un valle estrecho, 20 complejos de ladrillo de barro rodeados por campos aterrazados. Humo salía de las fogatas de cocina. Los niños jugaban cerca de un pozo de piedra. Parecía pacífico, normal, excepto por la ausencia de hombres adultos. Solo mujeres y ancianos se movían por los espacios entre los edificios. Estacionamos fuera del perímetro del pueblo y nos acercamos a pie. Los niños se dispersaron inmediatamente. Las ventanas se cerraron. Para cuando llegamos al complejo central, el lugar se sentía como un pueblo fantasma. Hayes murmuró que no estaba bien, preguntando dónde estaba todo el mundo. Faret llamó en pashtún, su voz resonando en las paredes. Durante un largo momento, nada. Después, un anciano emergió del complejo más grande apoyándose pesadamente en un bastón. Su cara era un mapa de arrugas, ojos nublados por la edad, pero su mirada era aguda y directa. Faret habló rápidamente. El anciano escuchó, luego respondió con una voz como grava moviéndose. Su conversación fue de un lado a otro durante varios minutos mientras mi equipo mantenía la seguridad, dedos cerca de los guardamontes, observando cada sombra. Finalmente, Faret se volvió hacia mí diciendo que su nombre era Rahman. Era el último guardián del conocimiento antiguo. Sabía por qué las puertas se estaban abriendo de nuevo. Le pedí que preguntara sobre los Marines desaparecidos. Más conversación. La expresión de Rahman se oscureció. Gesticuló hacia las montañas, hablando con urgencia. La cara de Faret se puso pálida. Le pregunté qué había dicho. Faret respondió que dice que mis hombres no están sin vida, pero tampoco están vivos. Las puertas no eliminan, transforman. Cualquiera que pasa se convierte en parte de lo que espera del otro lado. Mi sangre se enfrió preguntando qué esperaba del otro lado. Rahman me habló directamente esta vez en inglés roto. Antiguos antes de la mezquita, antes del libro. Duermen en piedra. Las puertas los tienen durmiendo, pero las puertas se agrietan ahora. Demasiada guerra, demasiada sangre. La montaña despierta. Pregunté cómo cerrábamos las puertas. Rahman negó la cabeza diciendo que no podían cerrar, solo sellar. Necesitaban 3 cosas. Levantó dedos nudosos, piedra de la primera puerta, sangre del guardián y canto que une. Pregunté dónde estaba la primera puerta. Señaló al norte, hacia un pico de montaña envuelto en nubes. 2 días de caminata, muy peligroso. Talibanes ahí y peor que talibanes. Estaba a punto de responder cuando Torres hizo una advertencia sobre movimiento a las 3 de la tarde. Giramos. Armas arriba. Figuras emergían de entre los complejos. 10, 15, 20 de ellas. Hombres, mujeres, niños, todos caminando con ese mismo movimiento sincronizado que había visto en el valle. Sus caras estaban en blanco, piel cerosa y pálida. Se movían como un solo organismo, rodeándonos en un círculo que se estrechaba lentamente. Ordené a Faret que le dijera a Rahman que entrar, pero Rahman no se movió. Mantuvo su posición levantando su bastón y gritando palabras en un idioma que no era pashtún ni dari, sílabas antiguas que hicieron que mis dientes dolieran y mi visión se borrara. Las figuras dejaron de avanzar. A 9 metros de distancia, se quedaron en perfecta quietud, cabezas inclinadas en ángulos antinaturales, observándonos con ojos que reflejaban la luz como piedras pulidas. Jackson susurró que eso era Anderson, primera fila, cuarto desde la izquierda. Mi estómago cayó. Tenía razón. El soldado Kyle Anderson estaba entre las figuras, aún llevando su uniforme desgarrado, cara flácida y vacía. Pero no era él. Ya no. La cosa que llevaba el cuerpo de Anderson abrió su boca, y en lugar de palabras, salió un sonido como viento a través de juncos ahucados, un coro de voces hablando al unísono. «Dejen al guardián. Tomen la puerta». Gruñí que de ninguna manera, ajustando mi agarre en mi rifle. Rahman siguió cantando, su voz haciéndose más fuerte. Las figuras comenzaron a retroceder paso a paso,
sincronizado, pero sus ojos nunca nos dejaron. La cosa que había sido Anderson inclinó su cabeza más, huesos crujiendo audiblemente, y sonrió. Era la peor sonrisa que había visto nunca, demasiado ancha, dividiendo la cara casi hasta las orejas. Luego se giraron y caminaron de vuelta a los complejos, desapareciendo en las sombras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raman bajó su bastón, respirando pesadamente. Explicó que estaban probando, viendo si él todavía era fuerte. Las canciones todavía funcionaban, pero no por mucho tiempo. Cada día eran más fuertes. Hayes instó a que los moviéramos, diciendo que si esas cosas volvían con armas. Feyred lo interrumpió con voz temblorosa diciendo que no necesitaban armas. Raman decía que solo necesitaban tocarte. Una vez que te tocaban, te convertías como ellos. Tomé una decisión. Le dije a Raman que venía con nosotros de vuelta a la FOB, donde estaría seguro. Se rió, un sonido amargo. Ningún lugar seguro. Pero sí vendría, mostraría la primera puerta, enseñaría el sellado antes de ser demasiado viejo o la montaña lo tomara también. Lo cargamos en el Humvee y comenzamos el viaje de regreso. Raman se sentó en silencio, mirando las montañas como si estuviera leyendo una historia escrita en la piedra. A mitad de camino de regreso habló en voz baja a Feyred, quien tradujo. Decía que las puertas habían sido selladas 4 veces en la historia. Cada vez requirió un gran sacrificio. El último sellado fue durante el reinado de Alejandro, cuando esta tierra todavía se llamaba Bactria. 300 hombres entraron en las puertas para sellarlas desde dentro. Ninguno regresó. Repetí 300 hombres, preguntando si querían que lo hiciéramos con, ¿qué? ¿Un equipo de fuego y un anciano? Raman respondió en inglés que la canción era más fuerte ahora, los antiguos más débiles, pero que debíamos movernos rápido. Cada noche se abrían más puertas, pronto demasiadas. Luego pasó un dedo por su garganta. Cuando regresamos al FOB Víbora a las 18:20 horas, la base estaba en alerta máxima. El teniente Porter nos recibió en la puerta con noticias que hicieron que mi instinto se tensara. Teníamos informes de 3 otros pueblos, personas desaparecidas, al menos 20 civiles en las últimas 48 horas, y eso era solo lo que se estaba informando. El mando pensaba que el número real era mucho mayor. Ayudé a Raman a salir del Humvee, diciendo que este era Raman, que sabía cómo sellar las puertas. Porter miró al anciano con escepticismo diciendo que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. El mando estaba cancelando esta operación. A partir de las 22:00 horas de esa noche, todas las patrullas se suspendían, irían a postura completamente defensiva hasta que pudieran averiguar qué demonios estaba pasando. Argumenté que no podíamos esperar. Raman decía que el mando no le importaba lo que dijera Raman. Habían perdido 4 Marines y no iban a perder más. La decisión era final. Empecé a protestar, pero Raman agarró mi brazo con fuerza sorprendente. Susurró que esta noche, debíamos ir esta noche. La luna estaba oscura, los antiguos más débiles en luna oscura. Esperar más tiempo, perderíamos la ventana. Miré a Hayes, Torres, Jackson. Vi la misma determinación sombría en sus ojos. Todos sabíamos lo que había que hacer. Órdenes al diablo. Le dije al oficial con cuidado que solicitaba permiso para hacer un reconocimiento final solo para marcar la ubicación de la primera puerta para cuando el mando autorizara la misión. Porter me estudió durante un largo momento. Sabía que estaba mintiendo. Sabía exactamente lo que estaba planeando. Me dijo que tenía hasta las 6:00 horas. Después de eso, si no había regresado, me reportaría como ausente sin permiso y enviaría una fuerza de reacción rápida para arrastrarme de vuelta. Respondí que entendido, señor. Teníamos 8 horas. 8 horas para caminar hasta la primera puerta, realizar el ritual que Raman conocía y rezar para que funcionara. 8 horas para salvar no solo a Reed y a los otros, sino a todos los demás que podrían desaparecer en esas montañas. Mientras preparábamos nuestro equipo bajo las arduas luces del parque de vehículos, Feyred me llevó aparte diciendo que Raman le había dicho algo más, algo que no quería decir frente a los demás. Le pregunté qué. Respondió. Decía que la canción requería una vida. Alguien debía quedarse en la puerta después de que fuera sellada, quedarse hasta el final. Pregunté: ¿el final de qué?
Los ojos de Feyred estaban oscuros con fiebre diciendo que hasta que la montaña decidiera dejarlos ir. Podrían ser días, podrían ser años. Raman decía que el último guardián fue su bisabuelo. Entró en la puerta en 1847. Su cuerpo fue encontrado en 1923. No había envejecido ni un solo día. Debí haberlo cancelado todo en ese momento. Debí haberle dicho a Porter todo y dejar que alguien más manejara esta pesadilla. Pero cuando cerraba los ojos, veía la cara de Reed. Veía a Miller ajustando esa radio. Los veía a todos, confiando en mí para que mantuvieran la seguridad. Ya les había fallado una vez. No iba a fallarles de nuevo. Salimos a las 22:00 horas a pie, sin vehículos, equipo mínimo. 5 de nosotros, más Raman, yo, Hayes, Torres, Jackson y Feyred. El anciano marcó un patido brutal a pesar de su edad, navegando los terrenos de montaña como si los hubiera caminado 1000 veces. Más bien lo había hecho. La luna era una astilla, apenas proporcionaba luz. Nos movimos con gafas de visión nocturna, siguiendo las directrices de Raman a través de un terreno cada vez más traicionero. A medianoche nos detuvimos a descansar en una crista, un valle profundo. Raman señaló una pared de acantilado en el lado opuesto, apenas visible en la oscuridad. Ahí, primera puerta, donde todo empezó. Y aún desde esa distancia podía sentirlo, una sensación de equivocación en el aire, como si la realidad fuera más densa ahí. La temperatura bajó 5 grados, mi aliento se condensó. Se formó escarcha en mi riflí a pesar de ser octubre en Afganistán. Hayes preguntó cómo llegábamos ahí. Raman dijo simplemente que debíamos escalar. El descenso al valle tomó 1 hora. La subida por el otro lado tomó 3. Mis manos estaban en carne viva, músculos gritando, pero seguimos moviéndonos. Raman nunca flaqueó, trepando por fases de roca que deberían haber sido imposibles para un hombre de su edad. A las 3:20 horas, llegamos a la entrada de la cueva. Era masiva, al menos 6 metros de alto, tallada con esos mismos símbolos, pero mucho más elaborado. El círculo de piedra adentro también era más grande, lo suficientemente grande para 50 hombres, y en el centro algo que hizo que mi sangre se congelara. 4 figuras paradas perfectamente quietas, mirando hacia afuera. Reed, Miller, Price, Anderson. Sus ojos brillaban con un azul tenue en la oscuridad. Torres susurró algo en voz baja. Raman ya estaba cantando, sacando objetos de una bolsa en su cinturón. Un pedazo de piedra oscura, un cuchillo curvo, un pergamino de cuero cubierto de escritura. Gesticuló para que formáramos un círculo alrededor de las figuras paradas. Dijo urgentemente que, importara lo que importara, no debíamos romper el círculo. No debíamos dejar de cantar cuando les enseñara las palabras. Si el círculo se rompía, nos llevarían a todos. Preguntar qué pasaba con ellos, señalando a Reed, a Miller. La expresión de Raman fue infinitamente triste. Tal vez, si la canción era lo suficientemente fuerte, si la montaña estaba dispuesta. Pero, Sargento Halcón, ellos no son los mismos. Aunque los cuerpos regresen, las almas pueden estar cambiadas. No me importaba. Cambiado era mejor que ido. Le pedí que nos enseñara la canción, y mientras Raman comenzaba a hablar las palabras antiguas, enseñándonos sílaba por sílaba, sentí que la temperatura bajaba aún más. Las figuras en el círculo se agitaron. La cabeza de Reed giró suavemente hacia mí y por un momento vi reconocimiento en esos ojos brillantes. Luego su boca se abrió y habló con esa horrible voz de coro. «Halcón, ¿por qué nos dejaste?» Mi voz se atrapó en mi garganta, pero forcé las palabras que Raman nos había enseñado, añadiendo mi voz al canto creciente. Hayes se unió, luego Torres, luego Jackson, luego Fared. Nuestras voces se elevaron juntas, llenando la cueva con un sonido que parecía resonar en la piedra misma. Las figuras comenzaron a gritar. El grito no sonaba humano, estaba estratificado. Docenas de voces comprimidas en 4 gargantas, chillando en frecuencias que hacían vibrar mis molares y nadar mi visión. El cuerpo de Reed convulsionó, espalda arqueándose imposiblemente, dedos extendidos como garras. Los otros 3 reflejaron sus movimientos exactamente, marionetas sacudiéndose en hilos invisibles.
Ramán gritó que siguieran cantando por encima del ruido, su voz cruda pero firme. La sangre corría por su brazo donde se había cortado la palma con el cuchillo curvo, dejando caer gotas sobre la piedra oscura en su otra mano. Forcé las palabras, sílabas que se sentían mal en mi lengua, consonantes que no deberían existir en ningún idioma humano. Hayes estaba a mi lado, cara pálida pero decidida, igualando el ritmo. Torres tropezó con una frase y la temperatura se disparó violentamente, la escarza derritiéndose en vapor en segundos. Las figuras se lanzaron medio paso hacia adelante antes de que la voz de Ramán crujiera como trueno, empujándolas hacia atrás. Ordenó que no pararan, que incluso un segundo, el círculo se rompe. Los símbolos tallados en las paredes de la cueva comenzaron a brillar, tenues al principio, luego más brillantes, pulsando al ritmo de nuestro canto. El círculo de piedra debajo de las figuras se iluminó, hilos de luz conectando cada símbolo tallado como un circuito encendiéndose. El aire mismo se sentía pesado, presionando sobre nosotros con peso físico. La voz de Jackson tembló. Estaba mirando a Anderson, lágrimas corriendo por su cara. Habían sido compañeros de litera, cercanos como hermanos. Ver a su amigo retorcido en esta cosa lo estaba quebrando. Le grité entre sílabas que se quedara conmigo, que lo necesitaba enfocado. La luz se intensificó. Las figuras comenzaron a hundirse, no cayendo, sino siendo arrastradas hacia la piedra misma como si se hubiera vuelto líquida. Los ojos brillantes de Reed fijaron en los míos, y por una fracción de segundo, lo vi, el verdadero él, aterrorizado, suplicante. Su voz cortó el coro, clara y humana por solo una palabra. Halcón, duele. Mi garganta se contrajo, pero no dejé de cantar. No podía parar. Ramán estaba moviéndose alrededor del círculo ahora, presionando la piedra ensangrentada contra cada símbolo tallado en el suelo, hablando más rápido, más alto. La cueva se sacudió. Polvo llovió del techo. En algún lugar muy abajo, ese sonido de molienda regresó, como placas continentales moviéndose. Las figuras estaban hasta la cintura ahora, todavía gritando, manos alcanzando hacia arriba. Los dedos de Miller rozaron el borde del círculo y donde tocaron, la piedra se agrietó. Una fractura capilar que se extendió hacia Torres. Grité que saltara hacia atrás. Torres saltó justo cuando la grieta lo alcanzó. El círculo se mantuvo, pero apenas. Ramán estaba en la cabeza de la formación ahora, sosteniendo la piedra ensangrentada sobre su cabeza, gritando palabras que hicieron que el aire se ondulara y distorsionara. Luego, entró en el círculo. Faret gritó su nombre, rompiendo su canto. El anciano lo ignoró, caminando tranquilamente entre las figuras que se hundían hasta que estuvo en el centro exacto. Colocó la piedra en el suelo y se arrodilló, presionando ambas palmas planas contra ella. La luz explotó hacia afuera, blanco cegador, y las figuras desaparecieron con un último chillido unificado que resonó y resonó y resonó. Cuando mi visión se aclaró, Ramán estaba todavía arrodillado, pero había envejecido. No años, décadas. Su cabello se había vuelto completamente blanco y la piel colgando lusa en su estructura como si hubiera olvidado cómo aferrarse al hueso. Pero estaba sonriendo. Susurró que está hecho. Primera puerta sellada. Pero Sargento Halcón tosió, sangre salpicando sus labios. No puedo dejar el círculo. Debo quedar. Mantener puerta cerrada. ¿Entiende? Lo entendí. Y lo odiaba. Pregunté cuánto tiempo. Respondió, hasta que la montaña lo libere. O hasta que se quedara sin vida, lo que fuera primero. Se acomodó en una posición sentada, espalda contra la piedra. Dijo que le dijera a su pueblo que Ramán mantuvo su juramento. Hayes protestó que no podíamos dejarlo ahí. Él respondió que debíamos. La puerta no se mantendría sin guardián. Y había más puertas. 17 contaba. Todas abriéndose. Debíamos detenerlas. Sí, sus ojos encontraron los míos, antiguos en conocimiento. Salvaste a tus Marines. Llévalos a casa. Dije que se habían ido, que los vimos hundirse en la piedra.
Mi voz se quebró. Ramán negó lentamente. No venidos, atrapados entre aquí y allá. Otras puertas se conectan a esta. Si ellas todas, liberas a todos. Pero debe ser rápido. Luna 2,3 termina mañana en la noche. Después de eso, no terminó. No necesitaba hacerlo. Nos quedamos ahí en esa cueva. 5 hombres armados y un anciano en sus últimos momentos, y ninguno de nosotros sabía qué decir. Finalmente, Ramán habló de nuevo, más suave. Vayan. Tengo agua. Tengo tiempo. La montaña y yo hacemos las paces ahora. Lo dejamos ahí. Tuvimos que hacerlo. Cada paso lejos de esa cueva se sentía como traición, pero nos movimos de todos modos, escalando de regreso por la cara del acantilado mientras el amanecer se rompía sobre las montañas. Para cuando llegamos al piso del valle a las 6:15 horas, el sol estaba quemando la escarza de la noche y mi radio estaba gritando. La voz del teniente Porter estaba tensa con furia apenas controlada, ordenándome que respondiera inmediatamente. Activé el micrófono, diciendo que estábamos a 5 kilómetros de distancia, regresando a la base. Me dijo que tenía 15 minutos pasada mi ventana autorizada, preguntando qué demonios había pasado allá arriba. Respondí que sellamos la primera puerta, señor, pero necesitábamos movernos sobre las otras ahora. Estática. Luego pidió que repitiera. Le dije que había 17 puertas en total. Necesitábamos recursos, mano de obra, y los necesitábamos antes de mañana en la noche, o toda esta provincia iba a desaparecer. Más estática. Cuando Porter regresó, su voz había cambiado. Dijo que el mando me quería de regreso allí inmediatamente y que estaban enviando a alguien para hablar conmigo, alguien con influencia seria. Habían estado escuchando toda esta conversación. Mi estómago cayó preguntando cuánto tiempo habían estado escuchando, señor. Respondió desde el momento en que salí del alambre la noche anterior. Cada palabra. Regresamos a doble velocidad a Fob Víbora, llegando a las 7:45 horas. La base se había transformado durante la noche. Helicópteros negros estaban en la zona de aterrizaje, del tipo sin marcas ni números de identificación. Personal en ropa civil y portaplacas se movía con la eficiencia de operadores de primer orden. El centro de operaciones tácticas había sido tomado por completo. Una mujer de unos 50 años nos recibió en la puerta. Sin uniforme, solo pantalones tácticos y una Glock en su cadera. Sus ojos eran los más fríos que había visto. Me dijo que era la directora Klein, que caminara con ella. No era una solicitud. Entregué mi rifle a Hayes y la seguí a una unidad en contenedor que había sido instalada como centro de comando móvil. Dentro, paredes cubiertas con mapas topográficos, imágenes satelitales y fotografías de sistemas de cuevas en todo el este de Afganistán. Klein dijo sin rodeos que había hecho algo notable. Confirmaba lo que habían sospechado durante 18 meses. Estas puertas no eran formaciones naturales, eran artificiales, construidas por una civilización que precedía la historia escrita. Respondí con respeto que no me importaba la historia, me importaba recuperar a mis Marines. Me estudió un largo momento diciendo que tus Marines se habían ido, sargento. Cuanto antes lo aceptara, más fácil sería esto. Dije que Ramán había dicho que Ramán era un anciano del pueblo que creía en cuentos de princesas. Me cortó diciendo que lo que fuera que viste en esa cueva fue una respuesta psicogénica al estrés extremo, posibles compuestos alucinógenos en el ambiente de la cueva. Estaban realizando pruebas. La miré preguntando si estaba bromeando. Respondió que nunca bromeaba sobre seguridad operacional. Sacó una tableta, mostrándome un documento. Esto era un acuerdo de no divulgación. Mi equipo y yo lo firmaríamos. Nunca hablaríamos sobre lo que pasó en esas montañas. A cambio, recibiríamos medallas al valor y rotación inmediata de regreso a los estados. Pregunté ¿y si nos negábamos? Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Entonces serían detenidos para evaluación psiquiátrica y retenidos hasta que ya no se consideraran un riesgo de seguridad, lo que podría ser bastante tiempo. Antes de que pudiera responder, una alarma sonó en toda la base. Luces rojas parpadearon. El personal se apresuró a las posiciones. Klein agarró una radio de su cinturón pidiendo informe de situación. Una voz crepitó de vuelta diciendo múltiples contactos. Perímetro norte. Al menos 50 individuos acercándose a pie. Sin armas visibles, pero no respondían a las advertencias. Corrimos al muro norte. Lo que vi hizo que mi sangre se convirtiera en hielo.
Una multitud caminaba hacia la base, moviéndose en perfecta sincronización. Hombres, mujeres, niños, todos con esa misma piel cerosa y ojos brillantes. Y al frente, liderándolos, estaba el cabo Marcus Reed. Klein gritó en su radio que mantuvieran el fuego, repitiendo que mantuvieran el fuego. Dije urgentemente que esas cosas eran hostias. Si traspasaban el alambre, Klein respondió que necesitaban estudiarla, sargento. Este era un escenario de primer contacto con una entidad desconocida. Respondí que no era primer contacto, era una invasión. La multitud se detuvo a 50 metros del alambre. Reed dio un paso adelante solo, cabeza inclinada en ese ángulo antinatural, y habló con esa terrible voz de coro que llevaba a través de la distancia con claridad imposible. Ofrecemos intercambio. Devuelvan lo que tomaron. Dennos las puertas o tomamos a todos. Klein llamó de vuelta preguntando qué habían tomado. La cabeza de Reed giró, rastreando su voz. El sellador, el guardián, el precio de sangre. Robaron completitud. Las puertas deben permanecer abiertas. El equilibrio debe restaurarse. Dije que querían a Ramán, que sabían que sellamos la primera puerta y querían que la rompiéramos. La mandíbula de Klein se tensó, diciendo que no podían dar lo que no tenían. Respondí que ellos no lo sabían. Durante varios segundos, nadie se movió. La multitud se quedó inmóvil, 50 pares de ojos brillantes fijos en la base. Luego Reed sonrió esa horrible sonrisa, demasiado ancha, y levantó una mano. Como uno, la multitud dio un paso adelante. Klein ordenó abrir fuego. Las M240 en el muro norte abrieron fuego, trazadores cortando el aire de la mañana. Los proyectiles destrozaron la multitud, pero las figuras no cayeron. Seguían caminando, cuerpos sacudiéndose con los impactos, pero nunca deteniéndose. Donde las balas perforaban, salía polvo en lugar de sangre, y los agujeros se sellaban en segundos. Alguien gritó sobre explosiones que desgarraron la multitud, dispersando cuerpos, pero las partes se juntaron de nuevo, reformándose, continuando su avance. Llegaron al alambre y comenzaron a escalar moviéndose con fuerza y coordinación antinaturales. Klein estaba corriendo ahora, jalándome con ella, ordenando retroceder a posiciones secundarias. Dijo que fuéramos a la armería, que íbamos a necesitar todo lo que teníamos. Me solté diciendo que las balas no los detendrían, que ya se lo había dicho. Lo único que funcionaba era el ritual, el sellado. Respondió que no tenían los recursos. Entonces rugí que los consiguiera o todos en esta base se convertirían como Reed. Me miró, cálculos corriendo detrás de esos ojos fríos. Luego agarró su radio, diciendo: «Mando, aquí es Klein, código de autorización Delta 79. Necesitaba apoyo aéreo inmediato y autorización completa para desplegar equipos de sellado en todas las ubicaciones de puertas documentadas». Sí, entendía la asignación de recursos. No le importaba. Si perdían esta FOB, perdían todo el valle. La primera figura superó el alambre. Era un niño, tal vez de 8 años, moviéndose con la misma precisión mecánica que los adultos. Torres puso 3 rondas en centro de masa. Siguió viniendo. Hayes se acercó con el M203 disparando una ronda de alto explosivo a quemarropa. La explosión vaporizó el torso del niño, pero el polvo se arremolinó. Comprimió y reformó en segundos. Grité que adentro, que entraran adentro ahora. Retrocedimos al centro de operaciones tácticas sellando la puerta. A través de la ventana veía las figuras derramarse sobre el alambre. No corrían, no se apresuraban, solo caminaban con ese terrible propósito extendiéndose por la base como una infección. Pregunté cuánto basta el apoyo aéreo. Klein respondió 10 minutos para el primer ataque. Pero, sargento, estaba mirando su tableta, cara pálida. Estaban recibiendo informes de 17 ubicaciones. Todas estaban haciendo esto. Cada puerta que documentaron estaba enviando multitudes. Estaban hablando de cientos, tal vez miles de estas cosas movilizándose simultáneamente. Hayes dijo desde la ventana que estaban coordinadas, como una mente colmena. Fared añadió en voz baja que una mente controlando muchos cuerpos. Había estado en silencio desde que regresamos, pero ahora habló con certeza. Román le dijo las viejas historias. Antes de que fueran selladas, las puertas conducían a un solo lugar, una prisión para un prisionero. Algo tan terrible que tomó 300 hombres encerrarlo. Klein exigió que sabía. Fared encontró sus ojos, diciendo: «Algo que devora mundos». El centro de operaciones tácticas se sacudió cuando algo golpeó la puerta. Una vez, 2 veces, el metal comenzó a deformarse hacia adentro. A través de la ventana podía ver más figuras reuniéndose, presionando contra el edificio. Luego lo escuché. La voz de Reed, amortiguada pero clara. «Halcon, abre la puerta. Solo queremos ir a casa». Mi mano se movió a la cerradura sin que mi permisión. Alguna parte de mí, alguna parte desesperada, quería creer que ese era realmente Reed, que podía salvarlo con solo abrir la puerta. Hayes agarró mi muñeca, diciendo que ese no era él. Susurré que vos sabía, pero que quería que lo fuera.
El edificio se sacudió de nuevo. Grietas se extendieron por las paredes. Teníamos minutos, tal vez menos. Klein estaba gritando en su radio, coordinando con mando, pero podía escuchar la derrota deslizándose en su voz. Los recursos que fueran a venir no llegarían a tiempo. Fue entonces cuando lo vi en uno de los monitores mostrando transmisiones satelitales. Un patrón emergente. Las multitudes no estaban atacando al azar. Estaban moviéndose a ubicaciones específicas, formando círculos alrededor de ciertos edificios. Estaban recreando los círculos de piedra con sus propios cuerpos. Dije que estaban abriendo más puertas, justo aquí en la base. Iban a convertir FOF Víbora en un umbral. Klein siguió mi mirada al monitor, preguntando cuánto tiempo. Respondí que basado en lo que vimos, minutos. Tomó una decisión. Todos los que pudieran batirse, agarren un arma. Todos los demás, a la plataforma de helicópteros. Estaban evacuando. Argumenté que no podíamos huir de esto, solo se extendería. Entonces me preguntó qué sugería, sargento. Miré a mi equipo. Hayes, Torres, Jackson, Faret. Todos ellos golpeados, exhaustos, aterrados, pero aún sintiéndose de pie. Aún listos para la batalla. Dije que haríamos lo que Román hizo. Nos convertiríamos en guardianes. Las 17 puertas de la vez. Dijo que eso era una sentencia de final de vida. Respondí que era la única sentencia que importaba. La puerta estalló. Las figuras se derramaron, alcanzándonos con esas manos pálidas. Luchamos para salir, disparando, golpeando, algo que creara espacio. Llegamos a la plataforma de helicópteros, donde 2 Blackhawks estaban arrancando, rotores aún girando. Klein gritó que cargaran, pero yo no iba a entrar en ese helicóptero. Tampoco mi equipo. Corrimos en la dirección opuesta hacia la armería, luchando a través de una base que rápidamente se estaba convirtiendo en una pesadilla. Detrás de nosotros, escuché a Klein gritando mi nombre, pero su voz no fue más que un ruido de rotor al atacar los helicópteros. Teníamos tal vez una hora antes de que terminara la luna oscura. Una hora para alcanzar 16 puertas más y sellarlas todas. Era imposible. Pero Marcus Reed estaba ahí dentro, en alguna parte, atrapado entre mundos. Y me había prometido que no le fallaría de nuevo. Llegamos a la armería a toda velocidad. Hayes pateando la puerta mientras Torres y Jackson proporcionaban cobertura. Dentro, las paredes estaban llenas de armas, explosivos y equipo que normalmente nunca estaríamos autorizados a tocar. Nada de eso importaría contra lo que enfrentábamos, pero cargamos de todos modos. Los viejos hábitos mueren lentamente. Dije que necesitábamos un vehículo, algo rápido que pudiera manejar terreno montañoso. Faret señaló al parque de vehículos a través de la ventana. Los MRAPs eran demasiado lentos, pero allí, un solo Polaris MRCR estaba entre 2 Humvees, llaves todavía en el encendido. El vehículo táctico de 4 asientos estaba hecho para velocidad y terreno accidentado. Perfecto. Luchamos a través de 50 metros de terreno abierto. Las figuras se habían extendido por toda la base, pero se movían lento, metódico. No estaban tratando de eliminarnos, nos estaban arriando, empujándonos hacia el centro donde más de ellos estaban formando ese círculo humano. Jackson tomó el punto, su M4 ladrando en ráfagas controladas. Los proyectiles no eliminaban las figuras, pero el impacto las tambaleaba lo suficiente para crear huecos. Empujamos. Llegamos al MRCR y nos amontonamos. Tomé el volante. Hayes iba de copiloto con el mapa y GPS. Hayes dijo que la puerta más cercana estaba a 4 kilómetros al noreste, sistema de cueva cerca de un lecho de río seco. Aceleré a fondo, el vehículo liviano saltando hacia adelante. Detrás de nosotros, FOF Víbora ardía. Humo subía en columnas gruesas mientras las figuras continuaban su trabajo, transformando nuestra base en otra cosa, algo equivocado. El viaje fue brutal, sin carreteras, solo terreno abierto y cualquier camino que pudiéramos encontrar. El MRCR rebotaba y resbalaba, suspensión gritando, pero se mantuvo unido. A las 08:47 horas llegamos a las coordenadas. La entrada de la cueva era más pequeña que la primera puerta, tal vez de 2 metros de ancho, pero los símbolos eran idénticos, y montando guardia había una docena de figuras, mirando hacia afuera en un círculo protector. Torres dijo que no teníamos tiempo para luchar a través de ellos. Respondí que no teníamos que hacerlo. Saqué el pedazo de piedra que Ramán me había dado antes de que dejáramos esa primera cueva. Lo había olvidado hasta ahora, un pequeño chip de la roca oscura que había usado en el ritual. Dije que Ramán había dicho que todas las puertas estaban conectadas. Si usábamos esto, tal vez podríamos sellarlas más rápido. Jackson murmuró que tal vez no era suficiente, pero ya estaba fuera del vehículo, rifle arriba.
Nos movimos rápido y ruidosos estableciendo fuego de supresión que dispersó a las figuras. Se reformaron rápidamente, pero nos compró segundos. Corrí hacia la cueva con Fared, dejando a los otros mantener la entrada. El círculo de piedra brillaba débilmente, ya activo. Podía sentir el tirón, esa misma sensación de equivocación que había llenado la primera cueva. Fared comenzó a cantar, su voz vacilante pero fuerte. Coloqué la piedra de Ramán en el centro y presioné mi palma cortada contra ella, mi sangre mezclándose con la del anciano. El efecto fue inmediato. El brillo se intensificó, símbolos llamareando brillantes y un sonido como cristal rompiéndose llenó el aire. El tirón se detuvo, la sensación de equivocación se desvaneció. La cueva se oscureció y quedó en silencio. Dije tropezando hacia afuera que, una menos, 16 más por hacer. Repetimos el proceso en la siguiente puerta y en la siguiente, corriendo contra el tiempo, contra el sol naciente, contra las matemáticas imposibles de lo que estábamos tratando de hacer. Cada puerta tomaba de 15 a 20 minutos en sellar. No teníamos suficiente tiempo. Para la cuarta puerta, a las 10:23 horas, estábamos exhaustos. Torres había recibido un golpe de una roca cayendo, sangre filtrándose a través de su manga. Jackson cojeaba por un tobillo torcido. La voz de Fared casi se había ido de tanto cantar, pero seguimos moviéndonos. La quinta puerta era diferente. Cuando llegamos a las 11:18 horas, no había figuras custodiándola. En su lugar, parado solo en la entrada, estaba el soldado Jonathan Miller. Grité su nombre corriendo hacia él. Hayes agarró mi brazo diciendo que esperara, pero me solté. Ese era mi Marine, mi responsabilidad. Llegué a 3 metros antes de ver sus ojos todavía brillando, todavía equivocados. Miller dijo mi nombre y su voz era suya, no el coro, solo él. «Por favor, duele tanto. ¡Haz que se detenga!» Mi rifle tembló. Le dije que estábamos tratando. Estábamos sellando las puertas. Íbamos a sacarlo. Negó la cabeza lentamente, lágrimas cortando trazos a través del polvo en su cara. «No pueden. Estamos demasiado profundos, demasiado lejos. Pero pueden terminarlo. La única salida es a través». Pregunté qué significaba eso. Di un paso al lado gesticulando hacia la cueva. Alguien tiene que ir hasta el final, más allá de las puertas, hasta la fuente. Cerrarla desde adentro. Hayes dijo desde atrás de mí que eso era una sentencia sin vida. Miller estuvo de acuerdo diciendo que sí, pero era la única manera. El método de Ramán solo mantiene temporalmente. Las puertas se abrirán de nuevo. Siempre lo hacen, a menos que alguien vaya al centro y lo cierre. Permanentemente. Pregunté cómo sabía eso. Su sonrisa fue desgarradora. Porque estamos conectados ahora, todos. Reed, Price, Anderson, yo. Lo podemos sentir, la cosa que está despertando. Y sargento, su voz bajó a un susurro. Tiene tanta hambre. Luego caminó hacia la cueva y desapareció. Sellamos la quinta puerta en silencio y la sexta y la séptima. Cada una se sentía más pesada, como si estuviéramos empujando contra una corriente invisible. Para las 14:45 horas, habíamos sellado 11 puertas. 6 quedaban, y el sol se arqueaba hacia los picos occidentales. Jackson dijo lo que todos estábamos pensando, que no íbamos a lograrlo. Luna oscura termina a las 18:47 horas. Eso eran 4 horas, 6 puertas. Dije que entonces nos moveríamos más rápido, pero yo mismo podía escuchar la derrota en mi voz. La puerta número 12 fue la más difícil hasta ahora. Las figuras que la protegían contraatacaron. Realmente lucharon, usando rocas y escombros como armas. Tomamos bajas. Torres cayó fuerte, una piedra golpeándolo en la sien. No se estaba moviendo. Jadeó cuando traté de arrastrarlo. Que me dejara, que sellara a puerta. Esa era la misión. Gruñí que no iba a dejar a nadie más, arrastrándolo sobre mi hombro. Hayes y Jackson mantuvieron la entrada mientras Fared y yo completamos el ritual. Cuando emergimos, Torres estaba consciente de nuevo, sangre apelmazando su cabello, pero ojos enfocados. Murmuró 13, número de mala suerte. Hagámoslo 14. Lo hicimos, pero nos costó el MRZR. El vehículo finalmente se rindió, la transmisión gritando antes de quedarse sin vida completamente. Continuamos a pie, corriendo cuando podíamos, caminando cuando no podíamos. El tiempo se estaba desangrando. A las 17:12 horas, con el sol pintando las montañas de oro, llegamos a la puerta número 15. Solo quedaban 2, pero estábamos destrozados. Torres apenas podía mantenerse en pie.
El tobillo de Jackson se había hinchado al doble de su tamaño normal. Fared había dejado de hablar por completo, su voz destruida. Hayes se mantenía unido por pura voluntad. Y yo estaba viendo cosas, sombras que se movían mal, susurros en idiomas que no debería entender. Entre más tiempo pasábamos cerca de estas puertas, más nos infectaban. Nos estábamos quedando sin tiempo de más de una manera. La puerta 15 se selló a las 17:39 horas. 1 hora y 8 minutos hasta que terminara la luna oscura. 2 puertas restantes. Hayes dijo revisando el GPS que no podíamos alcanzar ambas. La 16 estaba a 3 kilómetros al norte, la 17 estaba a 5 kilómetros al este. Incluso si nos separábamos. Dije que no nos separábamos, pero mi mente estaba acelerada. Las palabras de Miller resonaban. Alguien tiene que ir hasta el final. Fared graznó con su voz arruinada apenas audible diciendo que había otra manera, que Rahman le dijo. Si no podían sellar todas las puertas a tiempo, sellaban la fuente, la primera prisión, donde todo comenzó. Pregunté dónde estaba. Señaló a un pico en la distancia, medio escondido en nubes. Ahí, Monte Sikaram, el punto más alto en Kunar. Antes del Islam, antes del budismo, antes de Alejandro, había un templo. Construyeron las puertas para contener lo que vivía en el templo. Si sellas el templo, todas las puertas se sellan con él. Jackson preguntó cómo llegábamos ahí. Dije en voz baja que no lo hacíamos. Yo sí, solo. Hayes comenzó a decir absolutamente no, pero lo interrumpí. Ustedes 3 sellan la puerta 16. Yo tomaré la 17 y luego el templo. Es la única manera en que cubrimos todo antes de que termine la luna oscura. Torres argumentó que no podía sellar una puerta solo, que el ritual requería. Levanté la piedra de Rahman. Estaba brillando débilmente, cálida en mi palma. Esta piedra había sido usada en 11 puertas ahora. Había absorbido suficiente poder. Pensaba que podía hacer el trabajo de varias personas si era necesario. Era una suposición, una esperanza, pero estábamos sin opciones. Hayes agarró mi hombro diciendo que si no estaba de vuelta para las 19 horas, le dije que entonces sacara a todos los que pudiera y corriera. Salir de esta provincia, salir de Afganistán si podían. Nos separamos a las 17:51 horas. Vi a mi equipo desaparecer hacia el norte, 3 figuras cojeando moviéndose tan rápido como sus cuerpos rotos lo permitían. Luego me giré al este y corrí. La puerta 17 estaba en un desfiladero tan estrecho que tuve que girar de lado para entrar. Sin figuras custodiándola, sin sonidos, solo silencio y esa sensación penetrante de equivocación que hacía que mi piel se erizara. La sellé a las 18:23 horas, 24 minutos hasta que terminara la luna oscura, y todavía tenía que alcanzar el templo. El monte Sikaram se alzaba arriba, pico envuelto en nubes. La escalada era vertical en lugares, obligándome a usar manos y pies, rifle cruzado en mi espalda. Mis pulmones ardían, músculos gritaban, pero seguí moviéndome. A las 18:42 horas, 5 minutos de sobra, llegué a la cima. El templo no eran ruinas, estaba intacto, tallado directamente de la montaña misma. Columnas de piedra masiva sostenían un techo decorado con esos mismos símbolos, y en el centro, un pozo profundo, negro, sin fondo, la fuente de todo. Parado al borde del pozo, estaba Marcus Reed. Dijo mi nombre, y esta vez su voz era completamente suya. Lo lograste. Me acerqué lentamente, mano cerca de mi arma de lado preguntando si era él. Respondió mayormente, suficiente para tomar una decisión, suficiente para decir adiós. Dije que estábamos sellando esto, todo. Estarían libres. Negó con la cabeza diciendo que no era así como funcionaba. Alguien tenía que quedarse, un guardián para la fuente, igual que Rahman en la primera puerta. Alguien para mantener la puerta cerrada desde adentro. Dije que entonces lo haría yo. Su voz fue firme diciendo que no. Tenía que ser uno de nosotros, uno de los que pasaron, que ya éramos parte de ello, ya cambiados. Si me quedaba, simplemente me consumiría. Pero él podía mantenerlo durmiendo. Lágrimas quemaron mis ojos diciendo que no podía pedirle eso. Respondió que no estaba pidiendo, se estaba voluntariando. Sacó algo de su bolsillo, placas de identificación, las suyas y las de los otros. Dijo que se las diera al mando.
que les dijera que quedaron sin vida en combate. Héroes, no lo que sea esto. Tomé las placas, metal frío en la palma. Pregunté por Miller, Price, Anderson. Respondió que estaban con él, todos juntos, tomarían turnos, mantendrían vigilancia, se asegurarían de que nunca despertara. Gesticuló hacia el pozo diciendo que necesitaba hacer el ritual ahora, sellarlo mientras la luna oscura se mantuvo. Me arrodillé al borde del pozo, coloqué la piedra de Ramán en el suelo y comencé el canto que Fared me enseñó. Mi voz era raspa, rota, pero las palabras vinieron. La piedra brilló más y más brillante hasta que era peligroso mirar. El pozo comenzó a cerrarse, piedra fluyendo como agua, sellándose. Reed estaba parado al borde, mirándome con ojos que eran humanos de nuevo, completamente humanos. Dijo que le dijera a su mamá que la amaba, que le dijera que quedó sin vida haciendo algo que importaba. Dije su nombre, respondió que fuera halcón, antes de que fuera demasiado tarde. La piedra se selló completamente justo cuando el sol se sumergió bajo el horizonte. La luna oscura terminó, y Marcus Reed se había ido, sellado dentro de una montaña con otros 3 marines y lo que sea que fuera la cosa antigua que estaban conteniendo. Bajé la montaña tambaleándome en la oscuridad, siguiendo el camino por tacto y memoria. En algún lugar de la noche escuché disparos, luego silencio, luego nada. Encontré a Hayes, Torres y Jackson al amanecer, sentados fuera de la puerta 16 sellada. Parecían fantasmas, pálidos y con ojos hundidos pero vivos. Pregunté por las puertas. Hayes confirmó que selladas, todas. Lo que fuera que hice en el templo, funcionó. Las figuras simplemente se detuvieron. Colapsaron como si sus hilos fueran cortados. Y FOB Víbora, los equipos de rescate llegaron hace 1 hora. Encontraron sobrevivientes, pero negó con la cabeza. Estaba mal, halcón. Realmente mal. Caminamos de regreso juntos. 4 marines que habían visto algo que nunca podríamos explicar. Sobre lo que nunca nos creerían. El sol salió sobre las montañas, hermoso y terrible, y en algún lugar profundo en el monte Sikaram, Marcus Reed montaba guardia sobre una pesadilla dormida. Nos dieron medallas. Nos dijeron que habíamos resistido un asalto talibán coordinado, salvado la base, recuperado inteligencia crítica. La historia oficial no tenía nada que ver con puertas o cosas antiguas o marines que se sacrificaron para contener la oscuridad. La directora Klein personalmente me entregó la estrella de plata de Reed. Quería arrojársela en la cara. En su lugar, saludé y no dije nada. Fuimos rotados de regreso a los estados en 1 semana. Licencias honorables, beneficios completos y acuerdos de no divulgación tan gruesos que podrían detener balas. Firmé porque ¿qué otra opción tenía? ¿Quién creería la verdad de todos modos? Hayes trabaja en construcción en Colorado ahora. Jackson enseña en preparatoria en Texas. Torres fue a la escuela de medicina. Dice que quiere ayudar a la gente después de ver a tantos resultar heridos. Fared desapareció. He tratado de encontrarlo, pero es como si nunca hubiera existido. Yo me convertí en guardabosques en Montana. Muchas montañas, muchas cuevas. Las reviso todas, buscando símbolos que espero nunca encontrar de nuevo. A veces por la noche, cuando la luna está oscura, juro que puedo escuchar la voz de Reed en el viento, no la voz de coro, su voz real diciendo que está bien, diciendo que están aguantando, diciendo que el mundo está a salvo por un día más. Espero que tenga razón. Espero que puedan aguantar para siempre, porque he visto lo que sucede cuando las cosas antiguas despiertan, y si ese templo alguna vez se abre de nuevo, no quedará nadie para detenerlo. Mi nombre es Sargento Daniel Harris, indicativo halcón, y esta es la verdad sobre lo que pasó en la provincia de Kunar en 2008. El mando lo negará, los registros mostrarán algo más, pero yo estuve ahí, lo vi. Y llevaré esas 4 placas de identificación hasta el día que termine sin vida. Si estás viendo esto y estás en el ejército, hazme un favor. Si alguna vez recibes órdenes de investigar un sistema de cuevas en el este de Afganistán, especialmente cerca del monte Sikaram, encuentra una razón para decir que no. Presenta un informe médico. Auséntate sin permiso. Simplemente no vayas a esas montañas. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Algunos marines nunca deben ser olvidados.
y algunos sacrificios son demasiado grandes para ser pagados alguna vez. Pero Reed, Miller, Price y Anderson, si pueden de alguna manera escuchar esto, donde quiera que estén, no están olvidados. Son héroes, y lamento no haber podido traerlos a casa.